Argumentando, su programa de debate vespertino con los temas controversiales del momento, junto a nuestros expertos invitados. Argumentando. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a su programa Argumentando, el mejor foro de entrevistas y debates de la radiodifusión hondureña, donde les traemos los debates más candentes, más picantes del día a día que sucede en Honduras. Y hoy traemos un tema de bastante interés, bastante polémico, bastante nuevo, que yo sé que a usted le va a gustar mucho. Es por eso que quédese con nosotros a través de su programa Argumentando, y esperamos que le guste mucho y que pueda interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y es por eso que el tema propuesto para esta tarde es: ¿debería en Honduras aprobarse la eutanasia? Esto porque algunos sectores del país empiezan a sugerir que se empiecen a tocar estos temas y se empiece a socializar a lo interno del país con los sectores sociales, políticos y religiosos. Es por eso que antes de entrar con los invitados que van a llevar lo que es el debate, el foro de esta tarde, vamos a entrar en detalle para darles a conocer, usted que no sabe qué es la eutanasia, qué significado tiene y pues cuáles serían los pros y los contras de esto que hoy estamos sugiriendo en nuestro programa Argumentando. ¿Debería en Honduras aprobarse la eutanasia? Pues para empezar, comenzando con el programa, ¿qué es la eutanasia? El término proviene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, muerte. Ese es el origen etimológico de eutanasia, por lo que esto significa una buena muerte. Pero desde un punto de vista científico, los médicos le dan otra connotación, y es por eso que mencionan que la eutanasia es el proceso de acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. En la eutanasia siempre es un equipo médico el que administra los fármacos a la persona que desea morir. Este término también conocido en algunos países como el suicidio asistido, que es el lugar que el médico tome la postura de terminar con la vida de un paciente a solicitud de él mismo. También conocido como la sedación paliativa, que es la administración de los fármacos para reducir la conciencia y aliviar el dolor de un paciente con una enfermedad terminal, y es lo que se ha estado haciendo habitualmente en algunos países como España, Luxemburgo, Canadá, y recientemente Colombia se ha unido a esta nueva iniciativa de terminar con la vida de personas que tienen alguna enfermedad terminal. Es por eso pues que traemos este tema muy interesante el día de hoy, teniendo como valoración los pro y los contra de esta enfermedad de este tema, la eutanasia en Honduras. Los pro podría ser que cada persona tiene el derecho de tomar decisión con aspectos relacionados a su vida, incluyendo su muerte. Los pacientes terminales pueden tener sentimientos de inutilidad, y esto podría pues conllevar a la aceleración de tomar esta decisión y decidir terminar pues con su vida. El costo de mantener a un paciente en estado terminal es muy caro, y más en Honduras, que ya sabemos las falencias que lleva nuestro sistema de salud, y es por eso pues que también podría considerarse este tema de pacientes que están en un estado de gravedad y que en el hospital más conocidos como Hospital Escuela, Hospital Mario Catarino Rivas o el Hospital San Felipe, estas personas pues los costos se han ido arriba debido a tener bastante tiempo a estos pacientes, y ese podría ser uno de los argumentos de las asociaciones que piden pues que se empiece a despenalizar el tema de la eutanasia en Honduras. Y para entrar más en detalle, hoy tenemos a una invitada, o más bien 3 invitadas, personas que han decidido venir aquí Argumentando, a tocar este tema, unos pues obviamente en defensa de la vida, y otros pues sugiriendo que ya es necesario que en Honduras empiecen a tocar estos temas. Es por eso que hemos invitado a
Krishna Agurcia, que forma parte del Foro Hondureño a favor de la eutanasia en Honduras, y de igual forma a Julie Maldonado. Comienzo saludando a Krishna Agurcia. ¿Qué tal, Krishna? Hola, Freddy, mucho gusto, un saludo. Feliz de poder compartir este programa contigo y con las demás compañeras que nos acompañan en el debate en el programa Argumentando. Mucho gusto. También nos acompaña Julie Maldonado. ¿Qué tal, Julie? Mucho gusto y es un placer para mí poder estar el día de hoy aquí con ustedes y tocando este tema que es tan importante en la sociedad. Muchas gracias por la invitación y comencemos. De igual forma tenemos invitada hoy a Zaira Gómez, que ella es líder de la Iglesia Monte de Sion y miembro del grupo de jóvenes cristianos de la Universidad Nacional Autónoma, que el día de hoy va a estar exponiendo sus razones y argumentos por el cual no debería de aplicarse la eutanasia en Honduras. Y con esto comenzamos y vamos a iniciar con Krishna Agurcia. Krishna, ¿por qué en Honduras debe de aprobarse ya lo que es la eutanasia? Bueno, Freddy, la eutanasia es creo yo, la oportunidad que tiene el ser humano de decidir tener una vida digna. Cuando creo que todos los seres humanos tenemos el derecho a la vida, sí, claro, pero a una vida digna. En el momento que esta vida digna ya no, bueno, que nuestra vida ya no significa estar viviendo en dignidad, tenemos como seres humanos, creo, el derecho de decir, hasta aquí llegó mi tiempo de vida, hasta aquí tuve la oportunidad de vivir de una manera decente y es momento de partir. En Honduras considero yo que la calidad de vida del hondureño es bastante limitada. Las cifras no nos mienten. La calidad de vida del hondureño ha venido de años para acá en una crisis, falta de empleo, los hospitales no cumplen con las normativas o con los requisitos para satisfacer al hondureño, atención digna, medicamentos. Y pues la calidad de vida del hondureño debido a la crisis económica, también no cuenta un hondureño con los medios para comprar o para mantener un tratamiento que a veces son carísimos. Entonces son varios factores que vienen arrastrando, que conllevan a que pues el hondureño debería ya decidir en qué momento partir, porque no contamos, quizás algunos no cuentan con los recursos, otros no cuentan con los medios para vivir con dignidad, como debe de ser, como todo humano debe de vivir con dignidad. Cuando esta dignidad pues ya se pierde, es momento de decidir qué hacer con tu vida. Creo que tenemos el derecho a decidir qué hacer con nuestra vida. Zaira, ¿qué opinión le merece la opinión de Krishna con respecto a la eutanasia? ¿Está de acuerdo usted? ¿Cuáles son sus fundamentos para estar en contra de la misma? Bueno, muy buenas tardes, Freddy. Muchas gracias por la invitación. También un saludo a todos los radioescuchas que se conectan a través de este tan gustado programa en esta tarde. Como ya lo mencionaste, pues desde mi punto de vista, nosotros nos regimos exactamente a través de la palabra de Dios, porque nuestro país, en primer lugar, es un país completamente conservador y en unos casos hasta el extremo religioso. Yo, pues, más que todo soy parte del, como muchos me conocerían, como una cristiana protestante, ¿verdad? Por parte de las iglesias evangélicas, etcétera, y toda mi vida dedicada al servicio de Dios. Y bueno, nosotros, aquellos que simpatizan conmigo a través de la radio, que nos están escuchando, saben que nosotros nos regimos debido a la voluntad de nuestro Dios. Y en la palabra pues nos indica que Dios es el autor de la vida y por lo tanto solo Él puede quitarla, y Él define la forma en cuál va a ser nuestro destino, cómo va a terminar nuestra vida, cuál es la determinación de nuestra muerte, pues está en sus manos. Estos argumentos podría pensar que la posición que puede haber es de parte de una persona que a veces usualmente solo no son
creyentes, así de simple. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos tener una imagen más clara con respecto a este concepto, ya que una persona cuando toma la decisión de morir, de quitarse la vida, eso se le conoce en nuestro diccionario español simplemente un suicidio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos determinar, es un suicidio, no hay otra palabra para poderlo definir. Lo que pasa es que eutanasia, como ya bien mencionó al principio, su definición es hablando acerca de thanatos, muerte, bueno, que quiere decir una muerte buena, una muerte digna. Me llama mucho la atención lo que habla pues Krishna, la señorita Krishna, acerca de la dignidad, porque dignidad, la palabra dignidad nos refiere a cuando alguien tiene un valor, cuando alguien tiene un valor específico y que ese valor se quita a raíz de cuando ya no hay un valor en la vida. Entonces, lo que nosotros podemos determinar es, entonces nos están proponiendo una forma de eliminar a las personas que no tienen valor con su vida o que ya no son valiosas para la sociedad. Contesto un poco esto con otra pregunta. Tiene Julie Maldonado la opción de responder ante el cuestionamiento de Zaira Gómez. Exactamente, tal vez no tomándolo en ese punto tan exacto como lo dijo usted, como que no son, como que no sirven a la sociedad, como que no sirven a Honduras, tal vez no, pero un ejemplo le voy a dar, una persona que está en silla de ruedas, postrada, que no puede valerse por sí mismo, que necesita ayuda de sus familiares, siento yo que la persona siente como la responsabilidad de que no se puede valer por sí misma, entonces está forzando a sus familiares a poder ayudarlo siempre, a hacerse responsable de él, porque una persona que un ejemplo está en silla de rueda y que no se puede mover desde su cuello hacia abajo, o sea, ocupa ayuda en todo, y usted sabe que la calidad de vida en Honduras, como dijo la compañera, no es al 100% siempre, entonces pienso yo que es muy difícil en Honduras como que tu familia esté al 100% pendiente de ti cuando hay otras prioridades como más familiares, hay niños, no hay trabajo estable. Entonces tener una persona así, yo pienso que se necesita, aparte de paciencia y fuerza de voluntad, dinero, porque si bien necesitan medicamentos, vivimos en un país donde todo tiene un alto costo, desde la canasta básica hasta los medicamentos. Entonces, si sus familiares están pendientes de usted al 100%, yo siento que usted se siente impotente al no poder ayudarles, a no poder ni siquiera valerse por sí mismo. Entonces, los argumentos a favor de la eutanasia están relacionados más con el derecho a una vida, pero también a una muerte digna. Entonces aquí es donde viene la autonomía del paciente y en su derecho a no sufrir o a no hacer sufrir a sus familiares, él exige la eutanasia para poder disponer de su vida en una muerte digna, porque si bien necesitamos una vida digna, pero también necesitamos una muerte digna, porque otro ejemplo podría ser una persona con algún cáncer terminal. Nosotros, los que estamos sanos, no sabemos lo que la persona sufre, porque nosotros no sentimos su dolor, nosotros no estamos pasando por la carga moral y por la carga de salud que se siente la persona, ni tampoco los familiares sienten más como la carga moral de ver su familiar que cada día muere poco a poco. Entonces siento yo que una persona con cáncer terminal no piensa tanto en lo religioso, porque si bien se dice cada quien sabe cómo está en su corazón con el Señor, yo creo en Dios, claro que creo en Dios, pero también creo en que necesitamos descansar en paz, y si necesitamos descansar en paz y estamos sufriendo en este mundo, la mejor decisión es como un acto piadoso a disponer de su vida y optar por la eutanasia. Siento que Honduras debería de tener legal la eutanasia, porque aquí hay muchas personas que son enfermas, con enfermedades terminales y sufren hasta el último día de su vida porque no tenemos una salud digna, no tenemos un sistema de salud en este país que
que a usted le ayude a seguir adelante con su enfermedad, que lo apoye. Si no tiene dinero aquí en Honduras, se muere por no tener dinero. Entonces sería un poco más fácil, pienso yo, para las personas optar por la eutanasia. Ahora bien, Zaira, mi orientación religiosa, al igual que usted, es orientación evangélica. Sin embargo, basado en el fundamento bíblico, obviamente la Biblia dice que no, nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona. Pero ¿cuál sería su opinión si en un dado caso una persona ferviente, devota a la religión evangélica, que es la que más cree en cuestiones sobrenaturales y sobre un encuentro con Dios, sobre la venida de Jesucristo a la tierra? Y es que en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si una persona cristiana, evangélica, bajo este precepto bíblico decide que su tiempo en esta tierra ya terminó y abonado a una enfermedad terminal, decide terminar con su vida para ir a un encuentro pronto con Dios, ¿cuál sería su postura, cuál sería su opinión con respecto a eso? Bueno, principalmente, lejos de querer sonar alguien que no tiene prudencia o tampoco que no tenga empatía con las personas, porque claro que sí, pero una persona que concernientemente hable acerca de su fe en Cristo y que decida tener un suicidio asistido, está completamente errado, porque a nosotros no se nos enseña la palabra, o sea, nosotros nos regimos según los preceptos bíblicos, lo que está escrito en nuestra Biblia. Y nosotros cuando leemos, conocemos de que vemos que hay muchas personas llamadas mártires que murieron por causa del evangelio de formas atroces, de formas completamente sangrientas. Uno de los más exponentes es nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en una cruz por nuestros pecados. Entonces, ese es el ejemplo que se nos da. 2, pues nosotros no podemos decidir por nuestras mismas vidas. Si lo vemos de una forma, en este momento, digamos, no espiritual, nuestra vida la debemos a nuestros padres. Tenemos una responsabilidad directa con nuestros padres, quienes decidieron traernos a este mundo, quienes decidieron formarnos, porque según la postura que decía la señorita Julie Maldonado, que estarse haciéndose cargo de una persona que no puede valerse por sí mismo. Nosotros no nos pudimos valer por nosotros mismos cuando éramos unos bebés. Nuestros padres tuvieron que aferrarse a nosotros y enseñarnos y cambiarnos y hacer lo que ellos puedan para que nosotros creciéramos. Y nosotros ya llegar a grandes y no honrarles, queriéndoles cuidar ya en su vejez, es una falta de respeto, es una gran falta de respeto y atenta en contra de la palabra también. Ahora, continuando con esa pregunta, nosotros como cristianos entendemos que nosotros mismos no podemos tener decisión de nuestra propia vida, porque hay algo muy importante que se llama soberanía divina. La soberanía de Dios está sobre todas las cosas y es lo que nos puede hacer ver de que realmente su voluntad está en todo lugar y no se le escapa absolutamente nada. A él no se le puede impresionar porque él ya hizo lo que tenía que hacer. Nosotros somos los que supuestamente tenemos, ¿verdad?, un pensamiento libre, pero en realidad la soberanía de Dios ya determina nuestro futuro. Entonces nosotros no podemos tomar decisión sobre nuestra propia vida porque seríamos la interrumpo, Zaira, la interrumpo, le comento. Hay varias formas de aplicar la eutanasia y es una mediante el suicidio asistido, que es permitirle al médico que tome bajo la decisión de uno como paciente o del paciente más bien de obviamente aplicarle un medicamento que terminaría con su vida. Pero hay otra forma de eutanasia que consiste en dejar de darle medicamentos. Entonces, establezcame la diferencia si esto se consideraría también un suicidio, porque prácticamente actúa un tercero en el caso que le planteo, de no aplicarse un medicamento, sino más bien al contrario, dejar de hacerlo. Entonces, establezcame las diferencias, por favor. Bien, así como usted lo mencionaba, esa pregunta acerca de las personas que no se les suministran los medicamentos, eso se le conoce como eutanasia pasiva, que es cuando se le suspende el tratamiento médico como el de la alimentación por cualquier vía. Entonces, de esa forma se le priva
a la persona que está en esta cuestión, a los medicamentos, al alimento incluso, para que así tenga, digamos, una muerte pues pasiva, por eso es que se llama de esa forma. Y también tenemos la activa, que consigue la muerte a través del uso de los fármacos. Pero yo lo que quiero que me diga ¿es suicidio o no? Pues ahí, aparte de que no se sabe si se tiene el consentimiento de la persona, porque cuando hablamos de eutanasia abarca acerca de quitarle la vida a una persona que está en una etapa terminal. También eutanasia cuando la persona está en sus facultades y antes de tener que pasar por esta cuestión, prefiere morir. Entonces, a eso se refiere acerca de la pasiva también. Estas dos formas, activa y pasiva, no se sabe a ciencia cierta si es conscientemente la persona, porque también tenemos lo que nosotros llamamos como poner a dormir a nuestras mascotas, ponerlos a dormir. Nosotros determinamos que se haga para que el animalito no sufra, para que ya vemos que no hay remedio, tuvo algún accidente muy grave y para que deje de sufrir, se hace esto. Estamos hablando de un ser que no puede tomar una decisión por sí misma, que si por ellos fueran, pues mueren de forma natural. Entonces, cuando se hace esto, aparte de que no sé si tomarlo exactamente como un suicidio, porque digamos que la persona no tiene facultad ni sabe qué está pasando y los familiares determinan que esa sea la forma adecuada de terminar con la vida de este familiar, de este paciente. Usualmente a veces los médicos es lo que recomiendan, claro, porque se están llevando suministros del lugar, se está llevando atención médica. Entonces es más concerniente de que no, mejor terminemos con la vida de él si de todos modos no va a tener futuro, ¿no? O sea, esas son las facultades que se crean. Fuera o no, si estuviera consciente o no, ambas vías, desde nuestro punto de vista, está mal. Y se ve aún peor, diría yo, que mi familiar no esté consciente de las facultades y que yo proponga el hecho de que se le deje de hacer llegar sus medicamentos y su alimentación, o que de un solo pues inyéctelo para que ya deje de sufrir completamente. Igual podría vernos nosotros desde nuestro punto de vista pues que no está bien. Aún peor si la persona no está en sus facultades completas para poder tomar una decisión con respecto a su vida. Bien, ahora les pregunto a cualquiera de las dos, me puede responder de la Foro Social a favor de la eutanasia de Honduras, o Krishna o Julie, cómo tener el control en un país donde impera la corrupción, la impunidad, actos ilícitos, de que este tema de darle luz verde al tema de la eutanasia no se vaya a degenerar. Bueno, tocando, ya que toca el tema de la corrupción en el país, mire, la corrupción que se vive en Honduras relaciona y es fundamental para que se promueva la aprobación de la eutanasia, y les diré por qué. En Honduras indirectamente se practica la eutanasia. Conocemos como eutanasia activa, pues aquella donde se administra pues algún medicamento para dar muerte a la persona. Y también está eutanasia pasiva, que es la que es donde se practica la omisión de terapias o medicamentos. Entonces, ¿por qué decimos que en Honduras se practica indirectamente a diario la eutanasia? En Honduras, en los centros asistenciales, como yo ya lo había mencionado antes, no hay medicamentos. Los hondureños en su mayoría no tienen la capacidad ni de pagar un centro asistencial privado ni un tratamiento costoso. Por ende, muere por falta de medicamentos. La crisis sanitaria que se vive en el país, a consecuencia de la corrupción, como lo mencionaba usted, Freddy, da espacio, da camino a que, aunque indirectamente se practique la eutanasia. No está la eutanasia legislada en el Congreso, es cierto, pero prácticamente digamos que es practicar la eutanasia. La omisión de medicamentos. ¿En Honduras hay omisión de medicamentos? Sí, a diario lo viven los hondureños, porque van a los centros asistenciales y no hay medicamentos. Entonces el Estado prácticamente los deja morir por falta de medicamentos. Entonces es muy difícil en nuestro país debido a la corrupción.
No sé si esto se relaciona con la pregunta que usted me hizo, pero pues sí, Honduras es un estado lleno de corrupción, con crisis sanitaria muy grave, es de conocimiento de todos nosotros, y esto pues Gabriela, es perdón, un motivo que sí, Perdón, Krishna, ¿cómo determinar si es pues basado en algo de corrupción y un tema de tratar de quitarle la vida a una persona de forma, digamos, por venganza o por algún tema delictivo? O sea, ¿cómo separar el tema de que las personas mueren por corrupción al no haber medicamentos y a la misma vez que sea por un tema premeditado de quitarle la vida a una persona? ¿Cómo tener el control? ¿Cómo las autoridades podrán saber que es una o es la otra y no se degenere este tema? Pues sí, yo creo que al momento de que este tema se lleve al Congreso Nacional como debe de ser, pues se deberían marcar parámetros que digan en qué momento aplicar la eutanasia y en qué momentos no. Por ejemplo, en países que ya se practica la eutanasia, se tiene que tener, un doctor dar veracidad de que la persona pues tiene una enfermedad terminal incurable, de que los medicamentos no surgen efecto en las personas. También las personas deben tener clara cuáles son las consecuencias de la enfermedad que padece, en qué situación se encuentra su salud, y también otro parámetro que se marca en países que han aprobado esta ley es que un médico, aparte del médico que está viendo al paciente, también dé su opinión. Entonces creo que para mantener esta diferencia, Freddy, como usted lo plantea, se tienen que marcar parámetros al momento de legislar. Quiero mencionar aquí, y quiero hacer énfasis en esto, porque miro que parte bastante de la oposición a la aprobación de la eutanasia, pues la obtenemos de las iglesias, tanto evangélica como católica. Sin embargo, yo debo decir que siento hipocresía por parte de las iglesias, dado que hay un silencio rotundo, y voy a volver a recalcar en cuanto a la corrupción que se ha dado en el sistema sanitario y en la crisis que el sistema sanitario sufre, porque han guardado un silencio absoluto. Hay un silencio rotundo en cuanto a protestar en contra del manejo de la salud pública en el país. Sin embargo, a la hora ya de las organizaciones como la que yo pertenezco, buscamos darle una solución a estas personas que no tienen los medios para pagar un tratamiento, para pagar un centro hospitalario privado donde les brinden la atención que deban tener, se oponen, y ahí sí brincan. Las iglesias brincan cuando se trata de esto, pero se quedan calladas cuando a estas personas que están en enfermedades terminales no se les brinda la atención. Entonces, creo que hay una doble moral ahí, porque no hacen nada al respecto para ayudar a estas personas en enfermedades terminales. Y organizaciones como nosotros, que busca solucionar sus molestias, y dándoles a ellos la oportunidad de decidir si vivir o no, ahí sí se oponen. Entonces creo yo que hay una doble moral. Y bueno, respecto a la pregunta que usted me hizo, pues sí, ya está, ya he tratado de responder. Creo que al momento de legislar o de proponer el tema en el Congreso Nacional, se deberían marcar parámetros que nos digan a qué paciente poder aplicar la eutanasia y a qué paciente no, que sería evaluado por médicos que estén informados sobre el tema, y que pues den luz verde para poder aplicar la eutanasia. Bien, continuamos en el programa radial Argumentando, el mejor programa de foros y entrevistas en la radiodifusión hondureña, y se acaba de incorporar con nosotros Gabriela Molina. Tuvo un atraso debido al tráfico que impera en esta capital, el desorden vial. Gabriela, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la respuesta con respecto a lo que menciona Krishna? ¿Ha habido hipocresía de parte de la iglesia en defender la muerte pero no la vida? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación y por el espacio, ¿verdad? Un saludo a todos nuestros radioescuchas y también a todos los que estamos debatiendo, ¿verdad? Este tema, que es un tema un poco controversial, porque
como lo mencionábamos, hay unos a favor y otros en contra, ¿verdad? Entonces es un tema muy escandaloso, se podría decir, máximo en nuestro país, ¿verdad? Que es un tema que no tiene mucho auge o las leyes todavía no se han, no hay algo como que esté fundamentado bajo la ley sobre este tema. Bueno, con respecto a su pregunta, yo pienso que no es como hipocresía, ¿verdad? O como que las iglesias se han hecho como podríamos decir, disimuladas. Tal vez pienso que sería una falta como de desconocimiento, ¿verdad? Porque sabemos que no todas las personas manejamos este tema, ¿verdad? Muchas solo hemos escuchado el término eutanasia, pero no lo sabemos a profundidad, o solo creemos que es dejar que la persona muera dignamente, o que ella elija su muerte, o que elija la manera como quiere morir. Pero creo que ha habido una falta, más que todo, pienso, de desconocimiento de parte de la población en todos los ámbitos, ya sea en la iglesia, en la sociedad, o donde vayamos. Creo que la falta de desconocimiento nos hace muchas veces que no aportemos al tema, o que no defendamos, o que no luchemos por determinada causa, porque muchas veces desconocemos. Hay desinformación, y lo que pienso es que debemos informarnos, ¿verdad? Debemos, sobre todo, plantear estos temas que me parece que son muy relevantes, muy importantes, porque en otros países, como lo mencionaban, ya está permitido, y la gente, las personas con enfermedades terminales pueden decidir qué muertes ellas quieren tener, ¿verdad? Aunque sí sabemos que del punto ético, ¿verdad? La ética de cada persona, considero, ¿verdad? Que no es tan correcta así, ¿verdad? Que la persona totalmente decida, ¿verdad? Porque muchas veces eligen otras personas por ella, ¿verdad? Tal vez no es tanto la persona, sino que otras personas eligen, no, él tiene que morir porque al fin y al cabo siempre se va a morir, aunque puede estar años postrado o dependiendo la enfermedad o la causa que lo esté agobiando. Pero yo pienso que no, ¿verdad? Que muchas veces, más que toda esa información, no es tanto como que las iglesias no se crean pronunciar, ¿verdad? Sino que creo que es como falta de esa información, y creo que esto debe ser un tema que debe ser más tocado, ¿verdad? En nuestra sociedad, solamente. Ahora estamos llegando a la parte final del programa y vamos a tratar de hacer preguntas puntuales con respuestas puntuales. Puntualmente, Yuli Maldonado, ¿ustedes como organización social a favor de la eutanasia en Honduras defienden la vida o defienden la muerte, para todos aquellos que nos escuchan y tengan un concepto más claro de qué es lo que buscan ustedes? Exactamente. Defendemos la vida en el punto de que es necesario vivir con dignidad y asimismo morir con dignidad. Con la aprobación de la eutanasia no necesariamente tiene que tener un impacto negativo en la sociedad, porque desde un punto de vista moral, esto no se trata de que cualquier persona va a ir a un hospital y va a solicitar la muerte porque se encuentra triste o deprimido. Obviamente no, sino que requiere de condiciones médicas muy específicas. Necesitan estudios, diferentes opiniones, saber que esa persona ya no puede hacer más por su vida, ya no, sino que ella tiene que tomar la decisión de elegir la eutanasia o no. Esas condiciones requeridas para realizar esta eutanasia pueden ser normales, y como dijo mi compañera, pueden ser abatidas en la Cámara Legislativa del país, de modo de que se concilie con los valores locales y las tradiciones del país. Pero si nos ponemos a tradiciones del país, sabemos que Honduras es un país conservadorista y que no siempre va a estar de acuerdo con esto, pero siento yo que como fundación, nosotros como personas que defendemos esta posición, es importante recalcar que también tenemos derecho a decidir nosotros mismos, así como tenemos derecho a decidir por nuestro cuerpo. Un ejemplo, el aborto. Nosotros decidimos si queremos, en otros países decidimos si queremos nosotros como mujeres tener o no al bebé que estamos esperando. En Honduras no se puede hacer eso porque el aborto no está legalizado. Bueno, es lo mismo con la eutanasia. Deberíamos
de, de llevar eso a la Cámara Legislativa para que mucha gente deje de sufrir. Mucha gente deje de sufrir en el punto de estar postrado en una cama. No simplemente pueden ser nuestros padres, porque como lo mencionó Zaira, que es nuestro deber, claro que es nuestro deber cuidar a nuestros padres. Y si fuese así, yo lo cuido hasta que se muera. Pero no todos soy yo, no todos tienen la misma posición de mí. Entonces, si es una persona joven que sabe que tiene mucha vida por delante, que todavía no le toca morir, entonces, y está postrada en una cama de por vida, yo siento que sería una buena opción dejar que decida ella qué hacer con su vida, si seguir viviendo de la manera que está viviendo o optar por la eutanasia. Ok, vuelvo y le recalco respuestas más puntuales a preguntas puntuales. Gabriela Molina, puntualmente, bajo un contexto religioso, bíblico, de adoctrinamiento, la religión que impera en el país es católica y evangélica. ¿Tiene perdón de Dios que una persona se aplique la eutanasia bajo el concepto que ustedes lo ven como suicidio? Bueno, hablando ya bíblicamente en la parte religiosa, vemos que no, ¿verdad? Porque la persona que voluntariamente pues se quita la vida es algo como que vemos que la vida, la misma palabra nos dice que la vida, solo el Dios es el que da la vida y solamente la puede quitar. Entonces creo que no podría decir así exactamente o certeramente que no tiene perdón, porque al final pues yo creo que solo Dios es el que puede dar, él puede estipular eso si la persona tiene perdón, pero hablando ya bíblicamente, no se ve como un suicidio y no tendría perdón. Ok. Krishna, hay un tema que también es delicado en el tema de la eutanasia, y es que cómo diferenciar cuando es un tema no de incapacidad motora para movilizarse o alguna enfermedad terminal, sino el padecimiento es basado o bajo, persuadido bajo un tema de depresión, que es algo que impera muchas veces en estas personas que toman esta decisión. ¿Cómo lidiar los doctores o la misma ley, evitar que una persona se quite la vida más que por un padecimiento, más que por una afección física o de salud, sea por la depresión? Bueno, Freddy, como yo lo había mencionado antes, creo que al momento al momento de decidirse aprobar la eutanasia en nuestro país, se deberían marcar parámetros muy claros. ¿En qué condiciones una persona debe estar para que se le pueda aplicar la eutanasia para evitar este tipo de cosas? Evidentemente, pues, problemas emocionales que las personas sufren no deberían entrar en esta posibilidad de aplicar la eutanasia, de aplicar ese tratamiento que es para perder la vida. Entonces, sí, deberían estar claros los parámetros al momento de discutir el tema en el Congreso Nacional. Se debería decir puntualmente qué pacientes pueden aplicar a la eutanasia y qué pacientes no pueden aplicar, bajo qué enfermedades, bajo qué situación médica, y para evitar que se vayan a dar este tipo de cosas, ¿no? De que pacientes emocionales quieran recurrir a la eutanasia, cuando no debe ser así, más esto va dedicado o va dirigido, sería la palabra, a personas con enfermedades terminales que pues están viviendo con dolor, o también no solo con dolor que proviene de estas enfermedades, sino con alguna incapacidad extrema, como haber perdido ciertas partes de su cuerpo que no le permitan vivir una vida digna. Respondiendo pues a su pregunta, diría, en el Congreso Nacional se debe puntualizar qué pacientes sí pueden aplicar y qué pacientes no. Ahora, Zaira, para ir finalizando, la postura de la Iglesia Evangélica en Honduras en un tema global, en un argumento global, ¿por qué no debe aprobarse la eutanasia en Honduras?
Bueno, como lo hemos hablado, no es algo simplemente acerca de nuestra fe. Tiene mucho que ver nuestra fe, pero por algo será que solo en unos 6 países a nivel mundial se ha aprobado este tipo de actos en estos lugares. Y más que todo vemos que también son países de primer mundo y en nuestro continente y haciendo más específicos en Latinoamérica, solo Colombia ha sido un país el cual pues ha accedido a la eutanasia. Todo esto viene siendo un adoctrinamiento, el cual pues ya y por ahí mencionaron el aborto, entonces hay dos opciones, o los matamos desde el vientre o los matamos ya cuando veamos que su utilidad dentro de nuestro aspecto social ya no nos sirve, ya no nos funge, ya más bien se convierten en un gasto y una vida jamás se tiene que ver de esa forma. Entonces, ¿qué pasa con las personas que imponen? Porque a veces el paciente no por sí mismo toma la decisión, a veces es impuesta. Si esto no existiera, ninguna persona optaría por algo así. También se ve de una forma algo hipócrita porque una joven, un joven, o etcétera, se suicida por X o Y razón, lo penalizamos, es algo penalizado, es algo que lo vemos como un acto repudiable, pero que un médico entonces nos asista para perder la vida, sí es aceptable. Entonces, nosotros como posición cristiana, nosotros como iglesia evangélica, y también añadiendo algo que decía pues Krishna aquí presente, nos hablaba acerca que la iglesia callaba en ciertas situaciones y luego alzábamos la voz en otras. No es así. La iglesia en todos los aspectos ha estado presente, tanto para las personas que están con estos tratamientos complicados, niños que han sido abandonados, entre muchas otras cosas, somos promotores de ayudar a las personas que necesitan bastante, tanto medicamentos, hogares, entre otras cosas, porque a eso fue lo que Dios nos ha llamado. Por cuestión de fe, nosotros vamos a mantener nuestra posición. El único que tiene la facultad de quitarnos nuestra vida y de la forma en que vamos a morir se llama Dios, porque nosotros confiamos bajo su soberana voluntad, porque decimos sí, que tenga una muerte digna, de esos son los parámetros que hemos escuchado, los argumentos, pero bueno, al fin y al cabo, nadie quiere sufrir al momento de morir. Si a mí me lo preguntan, yo no quisiera sufrir para nada, pero si esa es la naturaleza que Dios determinó para nuestras vidas, es algo ciertamente cobarde, incluso podríamos decir, el hecho de decir no quiero sufrir. Entonces, la vida no tiene sentido sin parte del sufrimiento, citando a algunos de los escritores, ¿verdad? Filosóficos también como ser Platón, ¿no? ver que estamos hablando del punto de vista también ético y jurídico, porque según jurídicamente también no es algo aprobado, porque jurídicamente solo se apoya la medicina, se apoyan las prácticas medicinales y también de los doctores a favor de la vida, no en contra de ella. Así que como nosotros como iglesia, puede ser la iglesia pues tradicional, católica, como se le conoce, también tiene su postura en contra de lo que atente a la vida, de lo que atente, y si es en el caso de la muerte, nosotros tenemos nuestro creador y su voluntad es perfecta y confiamos en que su perfecta voluntad sobre nuestra muerte también se debe aplicar porque es la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Puntualmente, Julio Maldonado, con respecto a lo que menciona Krishna, Zaira, ¿cuál es su posición ya para ir finalizando este foro? Que la eutanasia es una práctica que tiene siglos efectuándose, no desde ahorita, eso viene desde tiempos lejanos. Y este es con el único fin de ayudar a los enfermos que sufren a causa de alguna enfermedad degenerativa, algo que es irreversible, algo mortal. Esto les libera a estas personas de la cárcel que se tornan sus vidas al adquirir esta condición fatal. Entonces yo pienso que cada quien puede decidir lo que quiere para su vida o para terminar su vida. Ese es mi punto final, defendiendo 100% a la eutanasia. Ya nos queda un minuto para finalizar nuestro programa argumentando posiciones, posturas finales. Inicio con Krishna, su opinión final brevemente, igual consecuentemente Julie Maldonado para luego terminar con Zaira y Gabriela.
Sí, Freddy. Bueno, como para finalizar, ¿por qué estar a favor de la eutanasia? Mira, yo quiero mencionar algo que Dios nos da a todos los seres humanos, que es el libre albedrío, ¿no? La posibilidad de que nosotros decidamos cómo vivir y de qué manera vivir. Entonces, no entiendo yo por qué la religión se mete tanto en las decisiones, y hasta el mismo Dios nos da a nosotros la decisión de decidir qué hacer con nuestras vidas. Y quien será juzgado, como el mismo Dios lo dice, no juzguéis y no seráis juzgados, pues entonces en todo caso nos juzgaría Dios. Entonces dejar a Dios que sea Él quien nos juzgue, y dejar de juzgar acá en la tierra. Si vamos a los mandamientos de Dios, pues creo que también la iglesia debería cumplir con los mandamientos del Señor y permitir a las personas decidir cómo morir y no juzgar, porque no creo que competa a ellos. Por ese motivo, pues yo creo que deberíamos de estar o aprobar la eutanasia, para que el ser humano, quien decide cómo vivir su vida, pues también decida en cómo terminarla, en este caso. Zaira, su postura final. Bien, mi postura final, ya aclarando un poco más con respecto a lo que hemos hablado y ahorita algo que mencionó Krishna, es acerca tanto de los mandamientos como del libre albedrío, y explicándole también a la población que nos está escuchando y que le está interesando este tema, es que en primer lugar el libre albedrío sí está, pero en la Biblia no lo menciona. Libre albedrío viene siendo definido por algunos pensadores alrededor de la historia, y es la facultad que tenemos para decidir. Pero si existe libre albedrío para los hombres, la única facultad que se nos da de decidir es hacia el mal. Entonces, si estamos hablando acerca de la eutanasia, de decidir terminar con mi vida antes de querer sufrir, que es prácticamente un suicidio, pues entonces sí estoy fungiendo mi libre albedrío, y como humana y como la raza caída que somos de seres humanos, ahí sí nos estamos inclinando hacia el mal. Y otra cosa acerca de los mandamientos, uno de los mandamientos principales de nosotros, y es ahí donde nos sostenemos, es que es no matarás. Y atentar incluso contra mi vida, contra la vida de los demás, es atentar en contra de los mandamientos del puño y letra de Dios. Entonces, esa es mi postura final con respecto a ese tema de argumento también que nos presentaba pues aquí presente Krishna Gursia. Su postura final, Gabriela, para ir finalizando. Sí, pienso que igual, ¿verdad? Yo no estaría, a favor, ¿verdad? Más que todo, Dios es el que puede decidir en qué momento, cómo va a ser nuestra muerte, ¿verdad? Y creo que tomar una postura de querer quitar la vida o querer decidir cómo queremos morir, siento que no es algo que sea correcto, porque al final, si estamos en esa situación o estamos pasando esa enfermedad o dificultad, creo que Dios sabe por qué la estamos pasando, y al final pues Él sabrá por qué. Si morimos, ¿verdad? Él sabe por qué, y si no, pues también Él también. Entonces pienso que el único que puede decir sobre la vida es Dios, y solo Él la puede quitar. Brevemente, Julie Maldonado, para finalizar su postura final. Sí, como lo dije anteriormente en mi comentario, estoy a favor 100% de la eutanasia. Todos tenemos derecho a decidir qué hacer y qué no hacer con nuestra vida. Bien, hemos tenido un tema muy interesante el día de hoy. Hemos tenido un programón con invitadas de lujo con el tema, se debería de aprobar el tema de la eutanasia en Honduras. Ha habido bastantes comentarios en nuestras redes sociales. Le agradecemos a todos los que nos sintonizaron en nuestro programa Argumentando, el mejor programa de debates y foros en Honduras de la radiodifusión hondureña. Nos encontramos mañana en un nuevo programa, en un nuevo tema, en un nuevo debate. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Que Dios bendiga Honduras. Esto fue Argumentando. Le esperamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde.